Pero bueno, vamos a meternos, queríamos dar otra perspectiva y hace un tiempo que decíamos, bueno, vamos, con qué especialista podemos charlar, ¿no? Para corrernos un poco siempre del eje, siempre la política está, por supuesto, pero de la actualidad, pero una mirada que tiene que ver con la ingeniería civil, claro. Así que lo estuvimos molestando varias veces, pero hoy pudimos acordar, hablamos con el ingeniero civil y docente Claudio Riseto, que lo tenemos en línea. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, por suerte. Te corrijo una cosita, ya soy ex docente porque me jubilé hace un par de años, pero uno siempre sigue dando alguna clase. Seguro, bueno, hoy nos vas a... Tal cual, yo digo, uno nunca deja la vocación, lo que se termina es la misión, porque yo también soy docente y dejé hace muy poquito. Y Mamerto Menapache, que se nos fue hace muy poquito, un sacerdote de los Toldos, decía que la misión tiene un tiempo, pero la vocación es para toda la vida, así que... Es cierto, la verdad que sí. Y es el propósito, seguro, ¿no? Para los que fueron elegidos, ¿no? O los que lo elige uno, pero hay un propósito que tiene cada ser humano, ¿no? Si lo ponemos filosófico, pero... Así es. Eso de transmitir los conocimientos a través de la generación. Claro. ¿No? La verdad que a mí me resultó siempre un gran placer. Y yo disfrutaba y disfruto de eso. Me imagino. Y cuando charlábamos, Claudio, sobre, bueno, qué tema abordar de la ciudad de Buenos Aires, que hay tantos, decíamos, bueno, ¿no? Las redes de transportes, la infraestructura urbana, bueno, vos sabés el caso de Lepiane, ¿no? Ahora, para ponernos un poco en actualidad, pero ¿qué opinión tenés de esta ciudad, que muchos dicen es bastante caótica, hay muchos master plan ahí andando, o bueno, tratando de reflotarse, pero digamos, más allá de esto, ¿te parece que está bien encarado, que se podría mejorar desde la infraestructura urbana y las redes de transporte? Mirá, la verdad, todo siempre se puede mejorar, y yo la verdad que he tenido la suerte de poder visitar otras ciudades del mundo, ¿no? Inclusive ahora estoy afuera, y he visto cómo... desgraciadamente, lamentablemente, no saquemos el tema político, ¿no? Hemos destruido en nuestra ciudad y en nuestro país redes de transporte que en otras ciudades y otros países funcionan, pero perfectamente bien. Coexisten colectivos con tranvías, con subterráneos, con trenes que en partes de la ciudad están metidos dentro o por debajo de la tierra y después salen a la superficie, porque por supuesto es mucho más económico que estar andando entubados, y realmente coexisten todos y llegan a todas partes. Entonces es una picardía que aquí, que hemos tenido hasta inclusive los trolebús, yo me acuerdo que era chiquito, 60 y pico años atrás, y estaban los trolebús, medios de transportes ecológicos, que hoy no los tenemos, tranvías ecológicos que hoy no los tenemos, trenes que supimos deshacernos de ellos y que funcionaban muy bien. Claro. O sea, es una picardía que no podamos tenerlos. Por supuesto que se hicieron obras en algún gobierno, obras de infraestructura urbana en cuanto al transporte, que hacía muchísimo tiempo que no se hacía, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. ¿A qué te referís? ¿Al Metrobús o a los acueductos? A la extensión de los subterráneos, claro, que deberíamos tener una red mucho mayor. Sí. A los pasos bajo nivel, cosa de no tener barreras, que dan seguridad y dan agilidad al transporte. Sí, mucha agilidad. A los Metrobús. A ver, yo recuerdo hace 15 años, creo que, o 20 años, la primera vez que fui, anduve en Berlín en una ciclovía por el medio de la ciudad recorriendo Berlín. Qué lindo. Y aquí estábamos discutiendo si, hace algunos años atrás, si las ciclovías iban a ser eficientes o no. Claro. O sea, ojo, en un clima que no es benigno como el nuestro, porque en esos lugares hace frío y en invierno y con nieve, bueno, en ese momento no se puede andar. Seguro. Aquí podemos andar en toda época del año, en casi cualquier lugar del país. Sí. O sea, hay cosas que lamentablemente deberíamos poder recuperar. Me estás diciendo de Lepiane. Sí. Bueno, primero tenemos un tema político de necesidad, o que serán los piquetes, los cortes, bueno, claro, saquémoslo. Pero
a ver, uno vuelve un fin de semana de cualquier lugar del conurbano, de una quinta, del norte, del oeste, del sur, hacia el centro de la ciudad, y es un caos de tránsito. Sí. A ver, no podríamos tener medios de transporte, tren que uno, por ejemplo, que uno pueda viajar, como en Europa, en muchos países, trenes de alta velocidad, 300 kilómetros por hora, con total confort, con redes de internet, con wifi, con salones comedores, como en alguna época supo haber en Argentina. Qué lindo, es verdad. A ver, mira, te pongo un caso. Estábamos en la de Lepiane recién. No sé si qué tiempo tenemos. Sí, comentame. No, justamente la de Lepiane sí es el tema, uno de los temas más importantes, ¿no? En cuanto a obras de la ciudad, porque lo que está avanzando, y bueno, muchos dicen, falta también esto de incorporarlo a un plan integral del transporte, ¿no? Claro. En la ciudad. Claro, a ver, vaya la de Lepiane. La de Lepiane es el medio de ingreso al país o a gran parte del país desde el exterior. Claro. ¿Sí o no? Sí. Diremos de Ezeiza. Sí, claro. Tenés un corte, un piquete, tránsito, llegaste a un día, cualquier día de semana, a las 8 de la mañana, ¿y cuánto tardás para llegar al centro? Sí, 1 hora y media. O sea, y ojo, en un vehículo particular, o en un transporte que no es público. En cambio llegaste, no sé, a París, llegaste al Charles de Gaulle, te tomas el subte, el RER, y llegaste en un subte, ¿en cuánto tiempo al centro de París? En una forma relativamente económica, respecto de un taxi o algún otro tipo de transporte. Sí, también, ¿no? Rapidísimo. El factor económico también, claro. Acá no tenés un medio de transporte, ni siquiera el Aeroparque. ¿Qué algún colectivo tenés? ¿Algún colectivo que pase? No, 37, tampoco están conectados Aeroparque y Ezeiza de una manera eficiente, ¿no? Exacto, entonces, o sea, si tenés que hacer un desvío, como pasó el otro día por un tema de niebla, claro. Y tenemos Ezeiza, tenemos el Palomar, como aeropuertos cercanos, que podrían ser alternativos, y tenemos Aeroparque. ¿Cómo los tenés vinculados? Claro. No los tenés vinculados, la gente que tiene que llegar a Ezeiza, que encima de la zona que se eligió es una zona baja, donde hay probabilidad de niebla. Sí, claro. Tenés que desviar un vuelo, ¿y cómo haces? ¿Cómo te trasladas de un lugar a otro? O sea, hay cosas que hay que pensarlas, hay planes, creo. Claro, yo creo que planificarlas, ¿no? Me parece que es una cuestión de planificar de manera integral, ¿no? Con un equipo que puede ir viendo más allá, ¿no? La infraestructura, la inversión, el mantenimiento. Me parece que hay un montón de factores que son los que estarán faltando, pregunto, ¿no? Claro, a ver, sí, ¿sabes qué? Un poco de continuidad en cuanto a cómo llegar a un destino final, y digamos, uno no pasar a atravesar gobiernos que uno diga A y el otro vaya a la Z, claro. Uno llega a la Z, luego para llegar hasta la Z, transitamos la B, la C, todas las letras. Podremos tener modalidades distintas, pero que el destino que sea sumar, sea el único. Una continuidad política en cuestiones como esta, ¿no? Que son políticas públicas, ¿no? Una continuidad más allá de... Que no sea tirar y volver a hacer, sino agregar a lo que está hecho, o mejorar lo que corresponde y punto, ¿no? No, y puntos que no se toquen también, ¿no? Decir, bueno, esto, por ejemplo, queremos una red de transporte de tal manera, esto no se va a tocar, más allá de que seamos de derecha, de izquierda, de centro, de lo que sea, ¿no? Claro. Que sea un tema técnico, un tema geopolítico, geopolítico, tenemos una hidrovía, o sea, que sea un tema técnico, pero, a ver, después los temas técnicos los discutimos porque hay distintas formas. Por ejemplo, cuento uno, se hizo el Paseo del Bajo. El Paseo del Bajo, obviamente teníamos que tener transportes que venían desde Bahía Blanca, desde el sur, atravesar la ciudad o desde el norte, había que atravesar la ciudad. O había que dar toda una circunvalación muy grande a través de una General Paz que no da abasto y que habría que ampliarla de alguna forma, o si no, habría que usar todo por el centro y por el bajo, con todos camiones, containers, cuánto tiempo, cuánto riesgo. Entonces, ahí hay distintas cuestiones arquitectónicas y de ingeniería, de infraestructura, donde uno decide, ¿qué hacemos? Hacemos una autopista elevada que corta, digamos, la parte urbanística, una autopista elevada corta
la ciudad en trozos, Sí. ¿está? Corta la imagen, Ujú. hacemos una enterrada, cuyo costo es importante, Claro. pero una enterrada no permite que pasen vehículos con transporte de combustibles, Ujú. porque si llega a haber un accidente es muy Claro. peligroso. Claro, Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, hay un tema técnico que se discutió. claro. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Por dónde lo hacemos? Ujú. Bueno, ¿qué se decidió? Hacer una semi-enterrada. Ujú. O sea, fíjense que el Paseo del Bajo es abierto en sectores. Sí, es cierto. Entonces, claro. permite que pasen transportes con combustibles, o sea, el tema técnico después se resuelve. De alguna forma u otra se resuelve. Y obviamente siempre va el técnico acompañado de lo económico, ¿no? Ujú. O sea, de alguna forma se resuelve. No impacta ese Paseo del Bajo, no impacta en la visual, no corta la ciudad, tiene un costo más grande que haberlo hecho en la tierra, sin duda, tiene un costo más grande, siempre ir para abajo es más caro que hacerlo a nivel o irse para arriba, es un poco más caro, pero tiene otras ventajas. ¿Ah? Entonces hemos solucionado con eso un problema. Ujú. Ahora, hay otras, o sea, por eso digo yo que lo que hay que resolver es el tema técnico y después la política tiene que acompañar. ¿De dónde salen los recursos? ¿Quién lo paga? Claro. ¿Lo paga el que lo usa? Bueno, De hoy manera tal estamos que- complicados con la obra pública porque está paralizada en todo el país, pero Claro. bueno, sí, desde acá creemos que obviamente no sería una gran solución, pero lo veo difícil, ¿no? A ver, ese es un tema que es recurrente siempre y que no podemos hacerle cargo a la gente que no usa. A ver, yo pongo un caso mío particular y lo hago extensivo a todo, ¿no? Yo tengo 3 hijas. Las 3 estudiaron en la universidad pública. Ujú. Una estudió Derecho, una estudió Arquitectura y la otra es contadora. Universidad pública, UBA. Ujú. Una de ellas estudió Derecho, ejerció muy poco acá, conoció a un austríaco, se casó, vive en Viena. Y ahora, ella generó a los argentinos con sus impuestos, le generó un costo en su educación, Ujú. que ella no lo devolvió. Ujú. Entonces, yo diría, yo le digo, Marí, a mi hija, digo, vos digamos, en chiste, no, le rebaste la plata a los argentinos, Ujú. porque uno debería devolver con sus impuestos, por supuesto, Claro. Ujú. lo que el resto de la gente, que algunos por ahí ni siquiera pueden pagar el estudio a sus hijos, Claro. bueno, uno tuvo la suerte de poder hacerlo, pero en esa universidad que no es gratuita, que no es no arancelada para el que estudia, No, claro. porque cuesta, No es gratuito, claro. es No, no de se da. calidad. Entonces, si no devuelve con sus impuestos, ese dinero, digamos, se gastó. Ujú. O sea, la realidad es que en ese concepto, creo yo, obviamente que hay excepciones, ¿no? Becas, etcétera, que hay que considerarlas. Pero en ese concepto general, quien utiliza algo, bueno, debe hacerse cargo y, por supuesto, debe ganar lo que corresponde para poder pagarlo. Ujú. Digo yo, Ujú. es una opinión personal. Sí, A ver, sí, yo bueno, como- eso es en cuanto a la educación, no, obviamente. en Sí. todos los órdenes. Sí. A ver, yo como jubilado, cada vez que me dan un beneficio económico, me da bronca que me den un beneficio económico porque se supone que no tengo los medios para hacerlo. Yo tendría que cobrar lo que corresponde. Ah, bueno, y no sí, tener sí, ningún eso seguro. beneficio económico, que lo está pagando otro, ¿está? Ujú. Porque otro lo está pagando a mí. Ujú. Esa es la realidad. Yo debería tener los medios económicos suficientes, cobrar lo que corresponda, para que no tenga que tener ningún beneficio que a alguien le está costando y que no lo pudo usufructuar. Ujú. Claro. O sea, con toda infraestructura, creo Sí, yo. Claudio, a vos te Eso consultaron mucho, perdón que te tuté, te consultaron sobre lo del incendio en La Plata, ¿no? Bueno, los Sí. temas estructurales, Claro. trayéndote, bueno, para la ciudad de Buenos Aires, bueno, ¿qué crees si estamos, bueno, obviamente, no comparando que pase lo mismo, pero qué faltaría o si estamos ante un caso como el que sucedió en esta localidad bonaerense, en la ciudad, ¿no? De la provincia, ¿cómo está la ciudad? Sí. Mira, yo te digo, la realidad, la ciudad está bastante mejor que muchos lugares
en particular del conurbano bonaerense y muchos lugares del país. Ojo, eso no quiere decir que esté bien, ¿eh? Claro. ¿Está? Hay bastante más controles. Construir en la ciudad tiene muchísimos más controles que los que uno tiene construyendo en cualquier lugar. Anda cualquier country, cualquiera, ¿eh? Sí. Cualquier country, hay cero control municipal dentro de ellos. Hay hay delegaciones de arquitectura, mismo country, pero hay cero control. Ahora, yo creo que tampoco debería haber tantos controles, porque la realidad es que el profesional es el responsable. Claro. ¿Está? Y si hay algún accidente, el responsable es el profesional y es el propietario, si es que no actuó ningún profesional. En este caso en La Plata, el responsable es el propietario del mantenimiento de su construcción. Cuando se derrumbó el edificio en Gesell, recordarán, en diciembre del año pasado, me consultaron también, ¿quién es el responsable? ¿Había actuando algún profesional? Si no, eran tareas atinentes o inherentes a que actúe un profesional. Sí, bueno, en el 2023 el derrumbe en Floresta, que vivía muchísima gente en un mismo lugar. Claro, lo que pasa es que ¿dónde está la prevención del accidente? Más allá de quién es responsable y quién debe pagar, entre comillas, por los daños. ¿Cómo poder evitar llegar a esas situaciones donde hay pérdidas humanas fatales? Entiendo muchísimo, la verdad que comparto con vos 100%, pero a veces me pongo a pensar, ¿cuántos controles necesitaríamos para que alguien sea sancionado si se pasa el semáforo en rojo, por ejemplo? Necesitaríamos un policía en cada esquina. Sí, no, hay una cuestión cámara de educación, por supuesto, y de honestidad y de principios de hacer las cosas bien. Exactamente. Pero bueno, sabemos que cuesta. Claro. Y bueno, pero de educación. Donde nadie tenga que hacer, por ejemplo, una construcción en forma antirreglamentaria. Diga, no, y es más, tiene que acompañar el municipio, el gobierno de la ciudad, el municipio que corresponda, con la agilidad también para que ese trámite sea expeditivo, se pueda hacer rápido, sea razonable, no haya corrupción. O sea, eso tiene que acompañar, porque si no, a ver, conozco un poco los municipios y la ciudad, hablo un poco ahora de la ciudad, un trámite en la ciudad de Buenos Aires desde hace muchísimos años, pero muchísimos, de toda la vida, no importando los gobiernos que tuvieran, siempre demoraron un montón. Y no sé por qué no se pudo solucionar ese tema. ¿A qué se refiere? ¿A los permisos de obra? A un permiso de obra, por ejemplo. Entonces la gente dice, a ver, me demora un montón de tiempo, ¿qué hago? Y lo hago sin permiso de obra, y ya lo estoy haciendo de forma antirreglamentaria. Y eso no debe ser. Un permiso ágil, obviamente como corresponde, se intentó hacer muchas veces, pero no sé por qué, no sé cuál es la razón por la cual eso no se da. Bueno, los desarrollos urbanos, como por ejemplo, yo vivo muy cerca del Astor, complejo Astor, ¿no? Se llama así, sobre Avenida Caseros. Había sido suspendido, después fue retomado, creo que sin permiso, ahora, bueno, cada tanto se suspende y después se vuelve a retomar, pero bueno, el permiso creo que no está porque es una ciudad dentro de Avenida Caseros que, no sé, nos va a sacar pero no por una cuestión de egoísmo, ¿no? Pero no sé cómo se va a proveer de electricidad y demás cuestiones, ¿no? A ver, sí, te entiendo. A ver, yo te diría, en todas las ciudades del mundo tienen sus reglamentos constructivos, como lo tiene la nuestra, donde hace relativamente pocos años se ha modificado, ha sido bien estudiado, se ha relocalizado, y la realidad es que por varias razones yo creo que la construcción no se puede impedir. No se puede impedir porque viviendas hacen falta, porque es un motor que genera economía, da mano de obra, da industrias, y la infraestructura tiene que acompañar a las obras, o no solo acompañarlas, se tiene que adelantar. Lo que hay que hacer son obras de ingeniería de infraestructura que prevean el recurso gas, que prevén el recurso agua, que prevén el recurso y la distribución, perdón que te interrumpa, la distribución en qué zonas, porque si todo se centraliza en la ciudad de Buenos Aires,
o específicamente en un barrio que se concentra demasiada la construcción, ahí es donde por ahí comenta Mariana que la población es demasiado extensa, cuando por ahí hay otro barrio donde podrían tranquilamente construir y hay más espacio y ya no habría tantos problemas de gas, de luz. Yo creo que ahí entra un poco la política también, claro, ¿no? La distribución poblacional, ya no sé. No, es que antes, por ejemplo, vivir en Caballito era una zona bacana y residencial. Claro. Ahora tenés cortes a cada rato, lo pensás 2 veces antes de comprar o alquilar en Caballito. No, sí, cortes de luz por la sobrepoblación, sí. Ahí tenés razón. Lo que pasa es que, vuelvo a decir, ahí lo que habría que ver, hay un código. Si se respeta el código, está perfecto. Claro. Ahora, hay que hacer las obras de infraestructura. Me decís Caballito no tiene todavía las obras de infraestructura de energía eléctrica adecuadas a la zona. Ahora, hay veces que hay en el código se han dividido zonas con algún criterio razonable que después por ahí no salió tan bien. Por ejemplo, la zona sur, zona San Telmo. Esas zonas se les ha limitado la construcción por considerarlas unas zonas históricas. Claro. Sí. Entonces, la gente, ¿qué ha hecho? La gente que en un terreno, por decir algo, que valía 100 ahí y que valía 100 en el norte, pero en el norte podía ser, no sé, 2.000 metros cuadrados y ahí no podía hacer absolutamente nada, ¿qué hizo? Y se fue al norte, porque le rendía mucho más. Claro. ¿Y qué pasó con la zona sur, San Telmo? Quedaron zonas intrusadas, zonas antiguas, no hubieron créditos o beneficios para mantener esa zona. Claro. Entonces tenés zonas, como por ejemplo alrededor de Constitución, donde la verdad es una picardía como está, que podría reflotarse. En definitiva, se quiso mantener una zona histórica y una zona protegida y como que salió el tiro por la culata, en definitiva. Sin mantenimiento. Hay cosas que también los códigos tienen que tener un poco de flexibilidad y no quiero decir que en algunos momentos, como comentaban ustedes, pueden haber algunos intereses, como ha pasado y pasa, por ejemplo, cuando se hace una traza de una autopista donde van a estar los barrios linderos, se van a estar en las salidas de los cruces, si las colectoras van a ser asfaltadas, o sea, ese también es un tema que bueno, a veces no sé, venden un campo a valor de campo y después te venden el lote a valor de campo. O sea, hay cosas que a veces uno no puede alejarse de ellas, pero yo creo que los códigos tienden, por ejemplo, el último que se hizo, hubo una reforma, el año pasado. Hubo una reforma muy adecuada, se estudió mucho, se estudió por los consejos profesionales y creo que intenta equiparar un poco los distintos usos en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, la ciudad de Buenos Aires, como todas las ciudades grandes del mundo, que también adolecen y padecen ese tipo de problemas. La gente cada vez, a pesar de haber localizaciones en lugares suburbanos, la gente cada vez se acerca más a las ciudades porque hay más posibilidades de trabajo. Bueno, en general suele ser así en todo el mundo, en todo el mundo. Claudio, un gusto hablar con vos. Bueno, a medida que vayan avanzando esta obra de la de Lepiane y demás cuestiones, te vamos a seguir consultando. ¿Cómo no? Ha sido un placer conversar con ustedes. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Chao. Claudio Riseto, ingeniero civil, bueno, justamente nos comentaba, ex docente o docente mandato cumplido, ¿no? Como se dice, no, mandato cumplido no, sí. No, docente. Docente, eso, pues yo lo decía porque se dice diputado mandato cumplido, entonces, Claudio Silvio Riseto, ingeniero civil. Misión cumplida. Claro, fue profesor de la Facultad de Ingeniería de la UBA y de la UTN. Así que bueno, charlábamos algunos temas importantes de la ciudad, entre ellos, bueno, el tema de la autopista de Lepiane, como decía, ¿no? Une el exterior con el centro de la ciudad, así que por supuesto es un tema súper urbano, más que urbano. Así que vamos a una tanda y volvemos.